planteamiento de la carrera, porque combinó oportunismo con la habilidad. Entusiasmo en el equipo tras los resultados de las Fórmula Latina. Formuleros, ¿cómo están? Bienvenidos a Respondemos tus preguntas. Ya saben, aquí aclaramos todas sus dudas que nos mandan los domingos en redes sociales. Así que bueno, si tienen dudas, mándenoslas por ahí para que sean elegidos y estén aquí en Respondemos tus preguntas. Así que, señor Diego Mejía, ¿nos arrancamos? Vamos. Hola, soy Felipe, les hablo desde Bogotá, Colombia. Quisiera saber cuál es la temperatura de operación de las llantas, de cada tipo de llanta, y cuál es la temperatura que se puede obtener con las mantas térmicas antes de salir. Gracias, saludos a todos, gran programa. Bueno, Felipe, gracias por tu pregunta y un saludo hasta Bogotá. De acuerdo a los documentos que publica Pirelli para cada gran premio, y esto pues tiene algunas ligeras variaciones dependiendo de las condiciones, del tipo de pista, del tipo de compuesto, etcétera. En particular, por ejemplo, para el Gran Premio de Japón, se tienen pues unas referencias muy claras de ciertos valores, ¿no? Por ejemplo, lo que preguntabas en torno a la temperatura de los neumáticos dentro de las mantas térmicas, ¿no? Hay un apartado que estipula el máximo tiempo de calentamiento y temperaturas, tanto de la superficie del neumático como de los flancos, ¿no? Que son las paredes verticales, digámoslo, del neumático. Entonces, para los neumáticos slicks, que son pues los compuestos C1, C2 y C3 para este fin de semana en Suzuka, hay un máximo tiempo de 3 horas a un máximo de 70 grados centígrados. Para el intermedio es menos porque el compuesto es más blando, máximo 2 horas a 60 grados centígrados. Y para el neumático de lluvia, máximo 2 horas, pero no a 60, sino a 40 grados centígrados. Esto obviamente nos deja entrever que la temperatura de operación de cada uno de esos compuestos es diferente, ¿no? Y que necesita más temperatura el neumático slick, menos temperatura el intermedio e incluso menos el neumático de full wet que va marcado con azul. Las temperaturas de superficie del neumático, que son las que miden con los sensores y que los pilotos pues pueden tener la lectura en el volante y que toman los técnicos de Pirelli de cada equipo cuando llegan al box, bueno, pueden sobrepasar esos valores que te digo, y en el caso de los neumáticos slicks claramente lo superan, ¿no? Los pilotos pues tienen las ayudas para saber cómo calentarlos antes de una vuelta rápida. No necesariamente tienen todos exactamente el valor de la temperatura, sino tienen, por ejemplo, referencias con colores diferentes que aparecen en el volante, dependiendo de si están dentro del rango o muy por debajo, ¿no? Veíamos en Suzuka en las prácticas libres que para muchos aparecía con signo negativo y aparecía claramente en el Ferrari, por ejemplo, que era un cuadro azul cada neumático, es decir, azul de como un cubo de hielo que está por debajo de la temperatura ideal. Cuando se coloca verde, pues ya está dentro del rango, y si está en rojo, está probablemente recalentado, ¿no? O más tendiendo a estar en la parte superior de ese espectro, de ese rango que tienen de operación del neumático, ¿no? Entonces, esos son un poco los datos que también recordemos para cada gran premio, y desde hace ya unos buenos años, por todo un tema que surgió durante un gran premio de Italia en 2015, 16, no me acuerdo bien, se tienen especificadas unas presiones mínimas de arranque en frío. PSI. Exacto. Se habla para el neumático slick de 25 libras el delantero y 23 el trasero en Suzuka, el intermedio lo mismo, y el trasero 24, una libra menos adelante, y 22 en los traseros, también una libra menos respecto al slick y el intermedio, ¿no? Entonces, esos los datos. También hay otros que tienen que ver con la presión este año, cuando está el auto en movimiento y se ha estabilizado esa presión, que eso no existía antes. ¿Por qué? Porque a partir de este año, los rines, que es la parte metálica donde está montado el neumático, para que no quepa duda, que se llaman de forma diferente en nuestros países,
pero son los mismos para todos. La empresa alemana BBS suministra esto para todos los equipos y son exactamente iguales, y eso le ha permitido a la FIA montar unos sensores que les dan esos datos en tiempo real, estabilizadas en movimiento, en rodaje, están 2,5 libras por encima de eso, ¿no? Que no estén por debajo las delanteras de 27.5 y las traseras por debajo de 25.5 libras. Valores además de límites de camber, que esto ya tiene que ver con las geometrías de la suspensión y cómo pues cada equipo usa diferentes niveles de convergencia o divergencia dependiendo del eje, y los camberes, los casters, etcétera, pero aquí solamente entran a regir el máximo camber, porque esto tiene que ver con no sobrecargar sobre todo los hombros del neumático y generar una situación que comprometa la estructura del neumático y lo lleve a una posible falla, ¿no? Entonces, esos los datos para no marear con más, porque aquí nos podríamos quedar hablando más específicamente de todo esto, pero como para tener una idea. Bueno, no te voy a dejar descansar, México. Como tú eres el de los datos, hay otra pregunta también de neumáticos. Es muy parecida, pero puede que nos aclares un poquito más, así que vamos a escuchar. Lanza. Hola amigos de Fórmula Latina, de nuevo yo, Misael Castro del Estado de México. Hoy me gustaría saber por qué los neumáticos funcionan mejor o peor dependiendo de la temperatura, cómo es que en realidad funcionan, y también saber cuál es el rango de grados o de temperatura en que cada compuesto funciona mejor. Saludos a todos. Bueno, Misael, creo que ya en la respuesta anterior hay bastante de lo que preguntabas, pero bueno, básicamente necesitas que el neumático entre en cierto rango de temperatura basados en lo que mencionábamos anteriormente, estando por encima de esos 70 grados de la superficie probablemente, para que el neumático genere el agarre que debe generar, ¿no? Esto lo consiguen los pilotos de diferentes formas. Es pues desde hace mucho tiempo reconocido el famoso zigzag que hacen para generar esa temperatura sobre la superficie. La mayor dificultad es calentar los neumáticos delanteros, porque los traseros fácilmente los puedes poner más en temperatura con una acelerada fuerte que los patine, ¿no? Porque solamente hay tracción en el eje trasero. Entonces, esto fácilmente permite que los calientes, y es un poco lo que ocurría con Checo detrás del safety car en Singapur, por ejemplo, ¿no? Que él dejó la distancia con el safety car para poder luego hacer una acelerada o dos fuertes que permitieran patinar los neumáticos traseros y generar esa temperatura en la superficie. La otra forma, que la utilizan más para los neumáticos delanteros y también para los traseros, es a través de los frenos para generar la temperatura desde el interior del neumático, ¿no? Esto lo hacen exigiendo los frenos, llevando, por ejemplo, acelerador y freno simultáneamente. Esto eleva muy rápidamente la temperatura de los frenos y parte de esa temperatura se irradia hacia el interior del neumático, ¿no? Desde los frenos pasa a los rines, a la parte metálica donde está montada el neumático, y desde adentro se irradia también al neumático y ayuda a generar también esa temperatura, ¿no? Entonces, son un poco las técnicas que usan los pilotos, y pues obviamente, como decía antes, tienen las ayudas de conocer un poco la lectura en tiempo real de cuál es la temperatura del neumático, para poder saber si necesitan hacer más trabajo de esto o si por el contrario hay que bajarle un poco, ¿no? Y también es no solamente calentar adelante y atrás, sino mantener una relación que dé el balance correcto, ¿no? Porque, por ejemplo, si lleva los neumáticos delanteros muy fríos comparados a los traseros, es probable, o no muy fríos, pero que haya una diferencia a favor de estar más caliente los traseros, pues probablemente el auto no va a ser tan obediente del eje delantero, y eso pues va a generar un balance que no es ideal, ¿no? Tal vez más predecible, pero no ideal. Y lo mismo si pasa lo contrario, ¿no? Si tienes baja temperatura en los neumáticos traseros, pues probablemente entres a la curva y el auto va a ser inestable del tren trasero, ¿no? Entonces, eso como para tener un poco más de información de qué es todo esto que hacen los pilotos durante los periodos de safety car, durante los virtual safety car también, y en las vueltas de formación. Exacto, antes de la carrera. Y también en la clasificación, ¿no? Cuando salen del box tienen unos procedimientos ya muy claros para colocar el neumático dentro del rango ideal, que pues también otra técnica que utilizaban incluso antes de que el auto saliera al box era con las mantas térmicas
que las quitaban, por ejemplo, mucho antes las traseras que las delanteras. En circuitos como Barcelona, por ejemplo, recuerdo que lo probaban mucho porque se acordarán que en el último sector de Barcelona muchos ya con el compuesto más blando llevan recalentados los neumáticos, sobre todo los traseros, ¿no? Entonces lo que hacían era quitar las mantas térmicas traseras mucho antes para que cuando el auto saliera del box ya hubiese una diferencia a favor de que los neumáticos delanteros estuvieran más calientes que los traseros, entraran más rápido en ese rango y que poco a poco fueran acercándose los neumáticos traseros para no llegar a ese último sector de Barcelona, por ejemplo, ya con esos neumáticos traseros recalentados, que eso obviamente lleva a que se pierda tracción, ¿no? Que cuando el piloto acelera, los neumáticos no tienen el grip, el agarre y empieza a patinar y a moverse la parte trasera del auto y obviamente se pierden milésimas, centésimas, décimas de segundo. Perfecto. Muchas gracias, señor Mejía, por todas sus referencias. Bueno, vamos a escuchar, tenemos otra pregunta más. Buenas, saludos para todo Fórmula Latina. Mi nombre es Joelki, les hablo desde Orlando, Florida. Mi pregunta es, ¿qué es el sistema anti-stall? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo los choferes pueden evitar lo que pasó, por ejemplo, el día de hoy? Muchas gracias por su respuesta. Saludos. Pues muchos saludos hasta Orlando. A ver, ahí te va, te voy a poner un ejemplo. Cuando tú manejas un auto de velocidades, tienes que sacar de el marchas, clutch. ¿no? O sea, de stick, como dicen en Estados Unidos, con palanca de cambios. Con palanca de cambios, exactamente. Tienes que ir sacando el clutch, ir acelerando al mismo tiempo para que no se te apague el auto, ¿no? ¿Cuántas veces sacas demasiado rápido? ¿No? Se te apaga el coche y entonces otra vez y la marcha y dale y mete primera y todo. Bueno, pues imagínense que eso sucediera en Fórmula 1, pues sería, o sea, un pues desmadre, ¿no? Como lo diríamos. Pasaba. Y pasaba antes hasta puede que... ser peligroso. Sí, claro, claro. Entonces, lo que hace el anti-stall es justamente evitar que se te apague el auto. Cuando los pilotos meten, van sacando el clutch y aceleran, y si por algo, pues, erran en alguno de estos movimientos que se les pudiera apagar el auto, bueno, el anti-stall hace que justo no se les apague y que puedan avanzar después, ¿no? O sea, que sea un procedimiento mucho más fácil para volver a hacer ese proceso de soltar el clutch, acelerar y que no exista ninguno de estos problemas. Entonces, pues prácticamente ese es el anti-stall, que estaría increíble que lo pudiéramos tener también los autos de calle, ¿no? En esas subidas intrépidas, pero bueno, pues ese es el anti-stall, ¿no, Diego? Sí, exacto, es como lo describes muy bien, se introdujo por seguridad realmente, ¿no? Porque se imaginarán que si el que salía en la pole por X o Y se le apagó el auto, pues hasta que no tenga ayuda externa o hasta que él logre hacer el procedimiento que hoy en día con el MGUK se puede arrancar el auto porque es como una especie de motor de arranque, aunque no tiene esa función, pero puede tenerla si es necesario. Pero es un procedimiento que tarda varios segundos, no es un procedimiento inmediato como girar una llave o presionar un botón. Entonces, claro, te quedas detenido. Probablemente los de la segunda fila te vieron y te esquivan, los de la tercera también, pero ya más atrás probablemente sí, hay banderas amarillas inmediatamente, hay luces amarillas que se encienden en ambos lados de la pista para avisar, pero alguno es muy probable que no te vea porque hay autos que se están moviendo hacia un lado y otro muy rápidamente, ¿no? Entonces, para evitar justamente que un auto esté detenido mucho tiempo, si tiene ese problema en la salida, pues está el anti-stall para que rápidamente pueda como retomar la marcha, ¿no? Como lo hizo justamente Max Verstappen durante el Gran Premio de Singapur. Hola formuleros, ¿cómo están? Les hablo desde Medellín, Colombia. Y pues el día de hoy les quería preguntar ¿cómo gestionan los equipos el agua que entra al habitáculo en el transcurso de la carrera mientras está lloviendo? Muchas gracias a todos. Bueno, un saludo al parcero hasta Medellín, Colombia. En realidad lo que pasa es que los autos de Fórmula 1 están diseñados para que el aire no vaya a la cabina directamente. Obviamente hay corrientes que van a llegar allí inevitablemente y pues la visera del casco se va a mojar y
la parte superior tal vez del torso del piloto también en alguna medida se va a mojar, pero no es como que caigan cubetas de agua dentro del habitáculo, ni mucho menos, ¿no? De hecho, de la cintura para abajo, casi que garantizado que no se mojan los pilotos cuando hay una carrera de lluvia, ¿no? Los guantes obviamente se mojan porque están muy expuestos. Hoy en día tú puedes ver que sobresalen de la parte superior del cockpit, exacto, del habitáculo. Entonces, sí, es más eso, ¿no? Pero en realidad no es como tal un problema. El mayor problema en la lluvia, por lo general, es la visibilidad, ¿no? Es que pues, el piloto pueda tener suficientes tear-offs, como se llaman en inglés, estas laminillas transparentes, acetatos, como lo llamamos en Colombia, que se van quitando. Se colocan varios y pues también es clave que no haya humedad entre uno y otro porque eso te puede generar una burbuja que te deforma toda la visibilidad al frente, ¿no? Eso y a veces pues los pilotos simplemente utilizan un producto, pues lo voy a decir el nombre porque es muy popular en las carreras, se llama Rain-X y he visto que lo utilizan en la Fórmula 1, lo aplican en la visera y es algo que permite que simplemente el agua se deslice más rápidamente, como que le quita fricción al agua sobre la visera. Exacto. No, ni siquiera impermeable, solo que, bueno, sí, un poco, pensándolo como funciona un impermeable casi, o sea, porque al final, bueno, la visera igual se van a mover las gotas, pero esto hace que se muevan mucho más rápido, ¿no? Entonces, que el piloto no tenga que ponerse la mano ni nada de esto, más allá, pues, de todos los desarrollos que se han hecho con los años para que con la respiración y el cambio de temperatura entre la exterior y la interior en el casco no se genere, pues, que se empañe la visera, ¿no? Que esto, pues, para un piloto de Fórmula 1 sería fatal, pero ya hace mucho tiempo que se han desarrollado, pues, las texturas, los materiales, etcétera, para que eso no sea un problema por lo general. Sí, o sea, vamos a decirlo así, con la aerodinámica, el aire va ayudando a que justamente estas gotas de agua pues no entren en el habitáculo y lo hemos visto, incluso cuando hay bandera roja, pues como están detenidos por algo, hasta luego les ponen un paraguas para que justo en el habitáculo no entre esa agua porque no es como que tenga una salida para esa agua, ¿no? Entonces, mientras están corriendo, no se va a mojar y si está detenido, pues obviamente sí hay que cubrirlo, ¿no? Exacto, sí. Y lo otro que sí hacen es, o sea, los guantes no pueden igual ser de neopreno ni nada de esto porque tienen que mantener su resistencia al fuego y todas las propiedades que llevan a que sean homologados por la FIA, ¿no? Lo que sí usan antes de subirse al auto son unos zapatos que cubren las botas, los botines, que son de goma por lo general, que son simplemente para que no se moje la suela de la bota ni la parte inferior. Lo usan cuando se van a subir al auto, o sea, se suben, ya colocan los pies cuando van a colocarlos dentro del habitáculo para apoyarse, pues se van retirando primero uno, luego el otro y ya pues se aseguran de que los pies como tal están secos antes de colocarlos en los pedales. Así es. Bueno, Meji, rápido, tu favorito para Japón. Te iba a decir para este domingo, pero pues para nosotros va a ser sábado. Bueno, para ti sí es domingo. Para mí sí es domingo, sí, es en la mañana. Yo amanezco sábado, con el Gran sábado Premio. En la noche. Yo... ¿De Corona Max? Es que por lo que parece ahora en el pronóstico va a ser seco para la clasificación y yo creo que va a ser difícil que Max no haga la pole. Es lo que yo creo. Checo parece que va bien, ha tenido un buen arranque. Es el tipo de pista en la que puede volver a tener parte de los problemas que ha tenido antes. Singapur, digamos, lo que era algo diferente, pero en la lluvia estuvo bastante bien, estuvo muy cerca de los tiempos de Max, parecía bastante contento al final del día, más allá de que con la pista húmeda pues no da para tener una referencia de lo que puede pasar en seco en la clasificación. Y algunos equipos están diciendo que va a ser igual para la carrera seco, aunque yo veo el pronóstico y me dice que va a llover en la tarde, ¿no? Pero igual, y llueve después o al final de la carrera. En fin, sí, yo creo que debería ser, podría ser, pero hay cosas que me hacen pensar que de pronto se demora hasta Austin. Quiero que vean cómo le hice una pregunta al señor Mejía y me contestó 7 en una. Bueno, ese es mi problema, sí. Claro, yo digo que sí se corona, ya veremos, ¿no? Y si no, que se lo traigan
Es que sería mejor, ¿no? En Austin. Austin. ¿Austin o México? En Estados Unidos, para Liberty Media, que se consagre bicampeón Max Verstappen. Tiene más sentido, ¿no? Pero Honda. Honda puede esperar. Igual el Ay, lunes, no, ¿qué va a a ver esperar? qué pasa Sí, el lunes. llevan deseando este momento no sé cuántos años. Acuérdate qué pasa el lunes. Y de ahí va a haber tela de dónde cortar. ¿De los presupuestos? Exacto. Tun, tun, tun. Eso va a estar bueno. Ya nos Sí. hicieron muy larga la espera. Pero bueno, Porque más allá del resultado, va a haber polémica con eso, diga lo que diga la FIA. sí, ya hay polémica y todavía ni lo Exacto. sacan. Bueno, a disfrutar el fin de semana, chicos. Vamos. Bye. Desató la lenta de adelantamiento de la carrera porque combinó oportunismo